Está con nosotros Eduardo Jerome, que es abogado. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirnos ahí en su casa, ¿no? De alguna manera. Doctor, me gustaría una opinión suya sobre el tema de reforma de la Corte y reforma de la Justicia. Bueno, realmente, como primera medida, creo que el momento en que se elige es absolutamente inapropiado, porque estamos dedicados a la cuarentena, a la pandemia, estamos inclusive asistiendo en estos momentos a un recrudecimiento de una ola de inseguridad creciente todos los días, y entonces el gobierno larga esto, que por otra parte, si bien lo que hace al fuero federal, por ejemplo, podemos decir que tenemos un acuerdo en que ese fuero podría estar integrado con el fuero penal económico y sobre este punto no vamos a hacer una opinión negativa, pero sí lo que hay que ser absolutamente puntual es respecto a la reforma de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte desde que salió la Constitución Nacional tuvo 5 miembros. La vez que se aumentó a 9 en la época de Menem, ya sabemos lo que se transformó, una mayoría automática que realmente fue algo al servicio del poder de turno. Durante el gobierno de Kirchner y por iniciativa de la señora Fernández de Kirchner, se volvió gradualmente a los 5 miembros. E inclusive el actual presidente dijo en el 2016 que ponderaba mucho eso, aplaudía esa decisión porque impedía que hubiera jueces adictos en la Corte. Exactamente. Bueno, parece que ahora nos olvidamos por completo de eso que se dijo hace unos años atrás, ya no sirve, y sin razones, porque las razones que se dan, Eduardo, hay que ser puntual. Las razones no se justifican. ¿Por qué? Porque 5 miembros tardan lo que están tardando para resolver, obviamente menos no pueden ser. 9 miembros sería muchísimo más en la tardanza que podrían tener para ponerse de acuerdo, mucho más inclusive para instalar esos despachos, esa cantidad de secretarios, etcétera, aumentar el presupuesto para todo ello y demás. Y además, cuando se habla de dividir la Corte en salas, no, la Corte no se puede dividir en salas porque es inconstitucional. La Constitución habla de una Corte. Entonces, si es una Corte, es una Corte. No dice el número de miembros la Constitución Nacional. O sea que eso está puesto por una ley. Pero la Constitución habla de una Corte. No puede haber una sala penal, una sala civil, etcétera, porque entonces serían diferentes salas y unas resoluciones ya no sería del último tribunal, sino sería de algunos jueces de ese tribunal. Claro. Quiere decir esto, que realmente no hay ninguna justificación y entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esto solamente tiende a blindar a la vicepresidente, a blindar a su familia, a blindar a los corruptos que fueron funcionarios y que están procesados. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia, y hay que decirlo para que la gente lo sepa, es el tribunal más alto del país. Ya lo que resuelve la Corte, nadie lo puede demoler, nadie lo puede revocar. Cosa ya juzgada. está, cosa juzgada, es lo último. Y si yo pongo gente afín a mí para que resuelva de una manera determinada, entonces, ¿qué queda para la gente que ya está pensando que aquí hay gato encerrado en esta reforma? En estos momentos estoy escuchando un gran cacerolazo del que no participo. Escucho detrás suyo que suenan cacerolas y cacerolas. Está cerca de una ventana, ¿no? Exactamente. Y creo que en ese aspecto la ciudadanía está reaccionando por este tema. Porque no quiere. ¿Cree que esas cacerolas suenan por este tema? Por este tema, exactamente. ¿Por qué? Porque es un avasallamiento de la división de poderes, un avasallamiento de las instituciones. Y la gente no quiere, la gente quiere vivir dentro de la legalidad. La gente no quiere ser privada de los derechos fundamentales y privada de las instituciones que la Constitución le acuerda, ¿no es cierto? Sí. Porque la división de poderes, Eduardo, viene con la República, viene de antes de la República, porque Montesquieu, que era un político francés
anterior a la Revolución Francesa inclusive, escribió un libro famoso que se llamó El espíritu de las leyes. Sí, y ahí decía que los poderes debían ser controlados por el otro poder. ¿Por qué? Porque el que gobierna tiende a exceder su poder, tiende a abusar del poder. Entonces tiene que haber otro poder que lo controle. Pues bien, si aquí el Poder Judicial es el que debe controlar a los otros poderes, al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y si ese poder es adicto porque yo le nombré una corte con mayoría propia, como pasó en los 90, entonces deja esto de funcionar y sin justicia no hay república. Tal cual. Esta es la realidad de lo que está pasando. ¿Le gusta esta frase que le voy a leer? Con este volver a los 5 miembros se cierra un ciclo. Creo que se cierra para este gobierno y para los que vengan en cuanto a cómo se deben manejar las instituciones. ¿Le gusta la frase? Muy buena. La dijo Cristina Kirchner. Muy buena. La dijo Cristina Kirchner, 2006, Diario de Sesiones. Era senadora. Decía en ese momento, no hay que mover los 5 miembros. Recuerdo en el 2016, 10 años después, Alberto Fernández dijo, la Corte son 5 y son 5. Exacto. ¿No? Siendo claro en eso. Entiendo que esto responde a una clara decisión de tipo... Y otra cosa más, perdón, no me quiero olvidar de esto. Se nombra una comisión asesora para contarle al presidente si conviene o no ampliar el número de la Corte. La llaman comisión de expertos. Comisión de expertos. ¿Esto qué persigue? Esto persigue exclusivamente legitimar una decisión que ya está tomada. ¿Y a quién se le da? ¿A una comisión de expertos? No, porque esa comisión de supuestos expertos, primero tiene 2 constitucionalistas solamente cuando es un tema estrictamente constitucional, cuando deberían ser la gran mayoría constitucionalistas, y detalla que los hay en este país. Sin embargo, se deja para voces que podrían ser opositoras o contrarias muy pocas plazas. Y la mayoría de esta comisión está en manos de simpatizantes de los kirchneristas. Por ejemplo, el caso del juez Palermo, un juez de la Suprema Corte de Mendoza, que tuvo enfrentamientos con Cornejo. Cornejo, inclusive el gobernador Cornejo, lo acusó de estar torpedeando desde el Poder Judicial, o fundamentalmente, y lo que no tiene excusa alguna, es la invitación para que la conforme al doctor Veraldi, abogado personal de la señora vicepresidente. ¿Por qué? Porque ni pudo haber hecho esa invitación el gobierno, ni la debió aceptar el abogado personal de Cristina, en una reforma que está destinada en la Corte para prácticamente evitarle todo problema judicial, llevarle a un sobreseimiento, a una absolución, todas sus causas, y que de ahí no puedan salir. Entonces, realmente es lamentable que se haya recurrido a que le integre también el abogado personal de alguien que va a ser directamente beneficiada por esta medida. Doctor Jerome, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, querido, gusto saludarlo también. Una pregunta para usted que primero tuvo su paso por la magistratura, fue juez de instrucción y hace años a esta parte se dedica al ejercicio de la profesión. ¿Cuál es su mirada? Lo corro un minuto por el tema de la Corte, porque para mí, para nosotros tiene 2 visiones. Por un lado, la reforma de la Corte, el Ministerio Público, por otro lado, la reforma judicial. Y a mí me gustaría conocer su opinión, teniendo en cuenta la lentitud de los procesos judiciales, etcétera, en cuanto a la posible aplicación en el ámbito de la ciudad del nuevo Código Procesal Penal Federal. La investigación a cargo de los fiscales, que haya mayor oralidad de la que hay hoy, terminar con el papelerío, etcétera. Usted que ha tenido los 2 roles, el ejercicio de la magistratura y ahora el de la profesión, ¿cuál es su mirada? Coincido plenamente en que cuando estamos avanzando hacia procesos, hacia la agilización de procesos, hacia la simplificación de las cuestiones, creo que lo tenemos que
implementar lo más rápido que se pueda. Además, no entiendo por qué este código, y le tenemos que aclarar un poco a la audiencia que se trata de la reforma de los procedimientos judiciales de causas penales, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué se empieza a aplicar en Salta, en Jujuy? Y aquí hay jueces que expresaron su disconformidad para que se instale en la ciudad de Buenos Aires, y esto queda para último momento, para los últimos que lo van a implementar es aquí en la capital federal. O sea, no se entiende. Creo en ese aspecto, Gabriel, que esto tendría que tener una implementación lo más rápido que se pueda en todo el país. Ok, yo coincido también coincido con su mirada. Gracias. Doctor Jerome, Mariano Barrio le habla, ¿cómo le va? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Haciendo una cuenta, uno puede prever que el nuevo sistema va a necesitar nuevos nombramientos de jueces. Por ejemplo, son 23 nuevos jueces federales en Capital Federal, más 3 juzgados que están vacantes actualmente en el Foro Federal, ya son 26, más 94 juzgados federales en el interior del país. Son 120 juzgados nuevos que va a tener que nombrar el nuevo gobierno o esta nueva etapa de la justicia en la reforma. ¿Usted cree que está garantizada la posibilidad de que esos 120 jueces sean independientes en sus nombramientos? No está garantizada, para nada. Al contrario, yo tengo que ser absolutamente escéptico de una elección realmente democrática de esos jueces. ¿Por qué? Porque los antecedentes que han sucedido en el pasado me indican que todo es nombramiento de jueces siempre y cuando tengan alguna afinidad con el régimen. O a lo sumo habrá alguno que otro para cambiar figuritas, pero nada más. O sea que en ese aspecto, Mariano, creo que lamentablemente lo que pienso es que no va a haber una elección por excelencia, sino muchas veces por afinidad con la ideología gobernante. Le leo una última frase de Cristina Kirchner en esa famosa sesión que la misma Cristina Kirchner mencionaba como histórica, que jamás había estado en una sesión más histórica que esa. 2006, Cámara de Senadores dijo: como muy bien escribió Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Cuando se aumentó la Corte a 9 miembros, aduciendo que se quería un organismo más efectivo, todos sabíamos que lo que se conformaría era una Corte adicta. No lo sabíamos nosotros. Desde la oposición, que estuvimos en contra en aquel momento, lo sabía la sociedad, igual que ahora. ¿O no, doctor Jerome? Igual que ahora. Lo sabe la sociedad. Esto que es una práctica, que fue práctica peronista, ahora es práctica kirchnerista, pero con el peronismo atrás del kirchnerismo, o sea que es exactamente una repetición. Y ya sabemos a dónde llegamos, lo anunció Cristina, una corte adicta que lo único que serviera para no controlar al poder, sino para justificar todas las medidas que se tomaban. Sí. Entonces, si vamos a esto, vamos de nuevo a un nepotismo, a un autoritarismo, a un régimen que prácticamente se está alejando de las prácticas democráticas. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande. ¿Pararon las cacerolas? ¿Pararon las cacerolas o no todavía? Tenemos. Ahora acaban de parar. Acaban de parar. Ahora acaban de parar. Pero mire, pasaba esto hasta hace recién.